En nuestro último video identificamos finalmente qué es el anticristo. Es un sistema político religioso, el papado. Nota que no digo o no dije en aquel entonces el papa, porque no podemos decir que un papa es el anticristo o simplemente la persona que es papa en ese momento, sino que se refiere a todo el sistema político religioso. Eso lo vimos en el pasado video, muy al punto. En este video, ¿qué haremos? En este video simplemente identificaremos los 3 cuernos que caen de la cabeza de la bestia de Daniel 7 para que se pueda levantar el cuerno pequeño. Si no estás en contexto, te invito a que veas los videos anteriores, si es que te has olvidado o no los has visto y entraste de plano en este, que no debería ser. El caso está que alguno preguntará, que tenga memoria acerca de esas cosas, diciendo, bueno, si ya se logró identificar históricamente qué es el anticristo, pues qué importancia tiene identificar los 3 cuernos que caen delante de él. Y en un sentido sí es cierto, pero por otro lado es siempre saludable el presentar que todos los elementos que presenta la profecía se cumplen al pie de la letra en la historia. Esto fortalece la interpretación que hemos presentado, a tal punto que después se hace muy difícil desbaratar la interpretación o poner otra interpretación que no cumpla con todos los elementos. Lo que estamos presentando aquí cumple con cada uno de los elementos de la profecía. Es decir, la historia corrobora cada una de las cosas que la visión de Daniel 7 presenta. También otra razón de importancia para presentar la identificación de estos 3 cuernos caídos es que nos adentramos en el mundo histórico de aquel entonces, en qué circunstancias se levantó el papado, y de plano podemos empezar a ver el tipo de carácter, tanto en lo político como en lo religioso, que caracterizó en los años pasados a este sistema del mal, y que también lo caracteriza en el presente, y que también lo caracterizará en un futuro próximo, cuando, según la profecía, vuelva a levantarse nuevamente con poder. ¿Por qué? Porque a todas estas dijimos también que el anticristo tuvo un tiempo en el cual tuvo mucho poder, pero una vez pasado ese tiempo, a estos momentos, o sea, ahora, pues ya no tiene prácticamente el poder que tenía antes, no tiene tanto poder, apenas poder diplomático y poder religioso en su esfera, pero se va a levantar pronto con mucho poder como lo tuvo hace años atrás y poco tiempo antes de que Jesús vuelva. Ahora, habiendo dicho todo esto, vamos entonces a lo que nos atañe hoy, la interpretación. ¿Quiénes son esos 3 cuernos que caen? Pues vamos a retomar el contexto. La cuarta bestia espantosa y terrible que se presenta en el sueño de Daniel 7 representa el Imperio Romano, lo que pudiéramos llamar la Roma de los Césares. Es una bestia indescriptible, es una bestia feroz, es una bestia muy fuerte, destruye todo, tiene dientes de hierro, que es básicamente una referencia al hierro de las piernas de la estatua del sueño de Nabucodonosor en Daniel 2, que representa lo mismo, la misma Roma. Y también tiene uñas de bronce, que es un detalle muy interesante porque nos está hablando acerca también de la influencia griega en el periodo romano. Esa influencia se mantuvo, pero el rasgo más sobresaliente son los 10 cuernos, las 10 astas que están sobre la cabeza de este monstruo indescriptible. La misma Biblia es clara en decirnos que son 10 reyes, que obviamente lo entendemos no como reyes literalmente, sino como reinos. Estos reinos son las tribus bárbaras del noreste de Europa, que bajaron hacia el sur, hacia los límites del Imperio Romano, y empezaron a debilitarlo y finalmente lo hicieron caer. ¿Qué sucede? Que de entre esas 10 tribus bárbaras hubo algunas que se opusieron al papado como una figura religiosa y también política, y estos son los 3 cuernos que caen antes de que el papado se pudiese levantar. ¿Por qué? Porque tenían un cristianismo distinto. Ese cristianismo distinto es lo que se conoce como arrianismo. ¿Qué es el arrianismo? El arrianismo es una creencia falsa que apareció dentro del cristianismo en el siglo III. Esta creencia dice que Jesús es un ser creado por el Padre. No se cree en la Trinidad, se cree solamente en la figura divina del Padre. El Hijo es un ser creado y el Espíritu Santo pues no es una persona, sería simplemente una fuerza. ¿Qué sucede? Que los 3 cuernos que cayeron representaban tribus bárbaras arrianas que no reconocían
el poder del Papa. Por consiguiente, hasta que estas tres tribus no cayesen, el papado no se podía levantar de ninguna forma, no iba a ser reconocido como una autoridad en el mundo de aquel entonces. Ahora bien, ¿quiénes son estos tres cuernos, estas tres tribus bárbaras arrianas que estaban impidiendo el levantamiento del papado tras la caída del emperador romano occidental? Pues hay aquí dos interpretaciones posibles: la interpretación clásica, que yo he abrazado durante mucho tiempo, y una interpretación que para mí es nueva, no sé de qué momento apareció, pero según la voy estudiando cada vez más, me siento cada vez más convencido en entender que es la interpretación correcta. Primero te voy a dar la interpretación clásica con toda su lógica, y después la interpretación nueva, esta que cada vez más me siento más inclinado a ella. Te aviso desde ya que no hay mucha diferencia entre ambas. La diferencia es en uno solo de los cuernos, y la historia de la interpretación clásica sería la siguiente. El Imperio Romano Occidental cae en el año 476. ¿Cómo es que cae? Cae gracias a que un rey bárbaro llamado Odoacro depuso al último emperador romano occidental, Rómulo Augustulo, y se sentó en su trono. Odoacro era el rey de los érulos. Esto sucedió en el año 476, como tú sabes. Ahora bien, ese cuerno caería en el año 493, cuando otra tribu bárbara, arriana también, muy poderosa, llamada los ostrogodos, entonces derrocaría al reino de los érulos y se quedaría con la ciudad de Roma. ¿Qué pasa? Que al norte de África había otra tribu bárbara que suponía una amenaza al obispo de Roma, y es la tribu de los vándalos. Entonces, ejércitos del Imperio Romano Oriental llegaron e hicieron caer a los vándalos en el año 534. Entonces le tocaría el turno a los ostrogodos ser derrotados también, de nuevo por ejércitos que vienen de la Roma Oriental. ¿En qué año? En el año 538. Ahí entonces la interpretación clásica nos habla de tres cuernos caídos: los érulos en el año 493, los vándalos en el 534 y los ostrogodos en el año 538. Ahora bien, la nueva interpretación dice lo siguiente: que los érulos no contarían como uno de los cuernos que caen. ¿Por qué? Porque simplemente fueron reemplazados por otro reino arriano, no hubo una gran diferencia o cambio, y que hay otra tribu que representaba una amenaza, y cuando fue también desalojado del lugar, pues entonces representó un cambio real. ¿Cuál sería esa tribu? Pues esa tribu era la tribu de los visigodos. Así que tendríamos la caída de los visigodos, o el desplazamiento de ellos de territorios en donde eran una amenaza para el obispo de Roma, en el año 507. Entonces tendríamos en el año 534 la caída de los vándalos y la caída de los ostrogodos, como ya dijéramos, en el año 538. Ahora, antes de cerrar con el video de hoy, que ya hemos casi llegado al tiempo límite de lo que yo quería contarte en cuanto a esto, que es más bien corroborar asuntos, detalles históricos que se presentan en la profecía. Muchas personas entenderán que dado que tres enemigos del anticristo eran arrianos, pues eran los buenos, y que la creencia arriana es correcta. De hecho, muchos creen que la Trinidad es una doctrina levantada por la Iglesia Católico Romana, es una doctrina levantada por el papado, es una de tantas tramas de lo que es mezcla de paganismo con cristianismo que se dio gracias al cuerno pequeño, gracias al anticristo. Aquí debo decir que no hay nada más lejos de la verdad. A pesar de que a muchos no les guste el término Trinidad, la realidad del caso es que la Biblia sí habla acerca de un Dios que lo podemos ver expresados en términos de una Trinidad. Obviamente no tenemos tiempo aquí ahora para ver esto, pero cuando haces el análisis histórico, número uno, la doctrina de la Trinidad es posible rescatarla de la misma Biblia, y número dos, vas a encontrar que históricamente el catolicismo no tuvo que ver con la doctrina de la Trinidad. Los puntos verdaderamente importantes en cuanto a doctrina que generó el cuerno pequeño y que hicieron mucho daño a la iglesia son otros, y esos los veremos luego con el favor de Dios. Como siempre, que la paz de Dios sea contigo. Gracias por ver el video.